Hola a todos, ¿cómo están? Vamos a comenzar con una nueva clase de Excel, ¿sí? Vamos a ver ahora dos temas importantísimos que se utilizan siempre en Excel. No son ni fórmulas ni funciones. Son dos herramientas muy potentes que se utilizan para poder desarrollar el trabajo más rápido, ¿bien? Y de una mejor manera. Vamos con la primera. La primera se llama creación de series. ¿Qué significa eso? Que Excel puede crear una serie, ¿sí?, de números, una serie de días de la semana, una serie de meses y lo más importante, una serie de funciones. Fíjense a qué me refiero. Si yo escribo, por ejemplo, la palabra lunes, y arrastro esta palabra, fíjense, la selecciono con el mouse, con el botón izquierdo, luego me paro debajo a la derecha, fíjense que el cuadradito negro que ven allí, cuando apoyo el mouse encima se coloca una cruz negra. ¿Ven que pasa de la cruz blanca a la cruz negra? Cuando presiono ese cuadradito con cruz negra, presiono y arrastro hacia abajo, se crea lo que se llama la serie. En este caso, una serie de días de la semana. Lunes, martes, miércoles, jueves, etc. También ocurre lo mismo con los meses del año. Escribo la palabra enero, la selecciono, presiono y arrastro y acabo de crear una serie con los meses del año que van de enero a diciembre. Lo mismo ocurre con los números, ¿sí? Escribimos el número 1, abajo escribimos el número 2. En el caso de la creación de series de números, debo crear yo el inicio de la serie para que la máquina se dé cuenta. En este caso vamos de uno en uno. Entonces ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a seleccionar el rango, o sea, voy a seleccionar el conjunto de celdas, las dos. Me voy a parar abajo a la derecha, presiono, arrastro y ahí acabo de crear una serie de números. También puede ser una serie de números que vayan, por ejemplo, de 10 en 10. ¿Sí? Por ejemplo, 10, 20. Entonces, una vez que inicié la serie, la selecciono, arrastro y ahí la máquina entiende que voy de 10 en 10. Bien, hasta acá se entiende entonces cómo se hace una serie. ¿Qué es lo más interesante? Lo más interesante es que podamos hacer una serie con las funciones. ¿A qué me refiero? Me refiero a que si yo necesito, por ejemplo, hacer el cálculo del 11%, ¿sí?, de cada valor, en lugar de ir haciendo fórmula por fórmula, fórmula por fórmula, hago la primera, luego coloco el cursor del mouse debajo a la derecha, presiono, arrastro y la función se repite. ¿Sí? Eso es lo interesante, ¿bien? Ahora bien, vamos a probarlo eso en un ratito nomás. Antes, vamos a ver el otro tema. El otro tema que vamos a ver es lo que se llama celdas absolutas y celdas relativas. ¿Qué significa esto? Las celdas absolutas, ¿sí?, son aquellas celdas que son invariables, es decir, que no varían cuando yo arrastro la fórmula, ¿sí?, que no varían. Y las celdas relativas, son aquellas que varían cuando yo arrastro la fórmula. ¿Bien? Veamos a qué me refiero. Vamos a ver la fórmula, perdón, que aplicaron acá. ¿Se acuerdan que lo que había que aplicar acá era calcular el 11% de 85.000? ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué hicieron? Para calcular un porcentaje, lo que hacíamos era el valor por el porcentaje. Hay personas que en lugar de hacer clic en el 11%, escribieron ahí 11%. ¿Sí? En ambas situaciones estaba bien resuelto, no había problema. Bien, vamos a ver lo siguiente ahora. ¿Qué sucede? Si yo arrastro esta fórmula, la fórmula de porcentaje, si yo la arrastro, miren lo que va a suceder. Vamos a hacer una creación de serie como acabo de explicar. Si yo la arrastro, ¿qué es lo que sucede? Me dice que la fórmula está mal. La palabra valor indica que la fórmula está mal. Vamos a hacer doble clic y vamos a ver por qué. ¿Por qué?
Cuando yo arrastré la fórmula, cuando yo arrastré y hice una serie, la creación de serie, hay celdas que a mí me interesan que sean relativas y celdas que me interesan que sean absolutas. ¿A qué me refiero? Cuando yo arrastro, ¿sí? Yo quiero calcular ahora el 11%, pero de 95.000. Eso está correcto, fíjense, que la celda, cuando yo arrastré, en lugar de ser la celda C7, ahora es la celda C8. O sea que eso está perfecto. Eso se llama celda relativa, es decir que mientras yo arrastro la fórmula, la celda va variando, ¿sí? Es decir que cuando hagamos, miren, acá será C8, acá abajo será C9, fíjense cuando la arrastro. Acá será C9, ¿ven? Por lo tanto, la celda, mientras yo la arrastro, está perfecta y va variando sin problema. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que el segundo valor, yo no quiero que varíe. ¿Por qué? Yo quiero que cada vez que tenga un valor numérico del sueldo, sea multiplicado por el 11%. Pero al arrastrar, en lugar de ser la celda D5, que es donde estaba el 11%, ahora se seleccionó D6, ¿sí? Que es donde está la palabra jubilación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esto no puede suceder, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Prestemos atención. Vamos a borrar y vamos a volver a hacer la fórmula. Hago doble clic en la fórmula que hice. Me voy a parar adelante de la celda y para que no varíe, para que quede fija, absoluta, recuerden, celda absoluta, para que quede sin variar, voy a colocarle el signo pesos adelante. Para eso, para hacerlo más rápido, van a apretar la tecla F4 del teclado. Cuando la aprieten, van a ver que automáticamente se coloca el signo pesos adelante de la D y el signo pesos adelante del 5. Bien, voy a volver para atrás para que se den cuenta de lo que hice por si lo hice muy rápido. Miren, la celda que no quiero que varíe es la celda D5. ¿Por qué? Porque todos estos valores van a ser siempre multiplicados por el 11%. Entonces me voy a parar adelante y voy a apretar la tecla F4 del teclado, ¿sí? Eso me hizo la celda absoluta. Entonces, tengo aquí una multiplicación para poder calcular un porcentaje, donde voy a multiplicar el valor numérico que está en la celda C7 por el porcentaje que está en la celda D5. Pero el porcentaje, como no quiero que varíe, quiero que siempre quede igual, entonces lo voy a hacer absoluto. Le voy a colocar el signo peso adelante de la D y adelante del signo del 5. ¿Qué significa entonces el signo pesos? Significa siempre. Siempre voy a tener la D, siempre voy a tener el 5. Eso significa. Ahora mire, presiono Enter y la voy a arrastrar. Y ahora cuando la arrastre no va a haber ningún problema, ¿sí? Ningún problema, todos los valores están perfectos. ¿Qué sucede acá? ¿Está mal? No, no está mal. Cada vez que veamos que aparece el hashtag en nuestra celda, significa que el valor es más largo, más extenso que el tamaño de la celda. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Me voy a ir aquí arriba, donde está la D y la E, ¿sí? Entre las dos columnas me voy a parar y voy a hacer doble clic para ensanchar la columna D. Esa es la manera entonces de poder ensancharla, ¿sí? Bien, esto es para ver entonces el tema de celdas relativas y absolutas y la creación de series. ¿Se entendió? Entonces, la creación de series es arrastrar para que el valor, o bien el día de la semana, o bien el mes, o bien la fórmula o la función, se puedan repetir. Pero cuidado, hay que ver si las celdas que quiero que se repitan sean relativas o absolutas. Eso lo voy a decidir de acuerdo a la consigna que me piden. Perfecto. Nos vemos hasta la próxima.